Hay preguntas que son buenas y luego están las preguntas que lo cambian todo. Hace unos días, un comentario en mi canal me hizo parar en seco. SCV8854, un suscriptor brillante, lanzó una cuestión que nos hizo pensar a todos. Entonces, ¿el multiplicador de XRP es el nivel de apalancamiento? Y justo ahí se encendió una bombilla, porque esta no es solo una pregunta técnica, es la llave para desbloquear la verdad real sobre el precio de XRP que el 99% de las personas no entiende. Y sí, querido amigo, estás dentro de ese 99%. Es así. Así que no luches contra eso. Lo bueno es que está el Tete Mariano para explicarte las cosas y con los vídeos y las movidas que hago yo por aquí por internet. Venga, sigue viendo. Si te has sentido confuso sobre cómo XRP podría llegar a cifras históricas sin una inyección masiva de dinero, o si alguna vez creíste que el market cap es un límite inquebrantable, este vídeo te interesa. Hoy vamos a desvelar por qué el efecto multiplicador no es apalancamiento y por qué entender esto es crucial para tu estrategia de inversión. Tu perspectiva sobre el potencial de XRP está a punto de cambiar para siempre. Imagínate el market cap de XRP no como una piscina llena de dinero, sino como un termómetro que mide la temperatura de esa piscina. La temperatura sube, pero ¿cuánto esfuerzo real se necesita para calentarla? Y aquí es donde venimos a analizar estas cositas y a contártelas. El market cap es una cifra que se calcula multiplicando el precio de la última transacción por el total de tokens en circulación. Como habrás visto, el market cap es un concepto teórico, no representa el total del dinero que la gente ha invertido directamente en esa criptomoneda. Aquí es donde entra el famoso multiplicador. Te voy a mostrar un ejemplo para que lo entiendas. Así que presta atención, por favor. Imagina que tenemos una criptomoneda con las siguientes características. Existen 100 millones de tokens en circulación. El precio actual por token es $1, por lo que su market cap, como hemos dicho antes, es 100 por 1, 100 millones de dólares. ¿De acuerdo? Bueno, pues imagínate que entra $1 millón en nuevas compras que empujan el precio del token de $1 aquí arriba, a $2. El nuevo market cap sería 100 millones por 2, 200 millones de dólares. Ese sería el nuevo market cap. Como ves, solo entró $1 millón de dinero real, pero el market cap aumentó 100 millones. Pasaba de valer 100 millones a valer 200, es decir, aumentó 100 millones. Ese es el multiplicador. Una entrada de capital relativamente pequeña puede tener un efecto mucho mayor en la capitalización total porque revaloriza todo el suministro existente. ¿Lo entiendes? Es el efecto de la oferta y la demanda sobre el precio individual, que luego se escala a toda la capitalización del mercado. Ahora que ya sabes qué es el market cap y el multiplicador, toca hablar sobre el apalancamiento. Y para esto me voy a poner serio y me voy a poner las gafitas. Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, apalancamiento es la acción y efecto de apalancar o apalancarse. Tócate los cojones. Vamos, que me toca currarme una buena definición a mí también. Es que ni una, tío. Vamos a ver. El apalancamiento es una herramienta que magnifica tanto las ganancias como, y esto es crucial, las pérdidas. Ganancias y pérdidas. Es, en esencia, operar con deuda. Tú pones una pequeña parte de capital y la plataforma donde inviertes te presta el resto para que operes con una posición mucho mayor. Por ejemplo, imagina que quieres comprar Bitcoin, he dicho Bitcoin pero podías haber comprado otra cosa, por valor de 10.000 euros, pero solo tienes 1.000 euros en tu cuenta. Con el apalancamiento, la plataforma te presta los 9.000 euros restantes. Así, con solo 1.000 euros tuyos, estás controlando una inversión 10 veces mayor. ¿Me entiendes? Pues sigue viendo. ¿Por qué es tan arriesgado? Vamos a ver, ¿por qué es tan arriesgado? Piénsalo, ¿no? ¿No te sale nada? Pues yo te lo digo. Porque estás en riesgo de liquidación forzosa. Nuevo concepto, Tete, nuevo concepto, y te lo voy a explicar. Si el precio se mueve en tu contra por un pequeño porcentaje, tu posición se cierra automáticamente. Pierdes todo tu capital y en casos extremos podrías incluso deber dinero extra a la plataforma. El apalancamiento es una herramienta de especulación pura y dura. Un juego de alto riesgo para traders experimentados. Que se lo queden ellos, yo no quiero apalancamiento. No tiene absolutamente nada que ver con la valoración pasiva de un activo como XRP. En este momento ya estás en disposición de contestar la pregunta de nuestro querido suscriptor.
¿Es el multiplicador de market cap de XRP una forma de apalancamiento? Venga, escribe tu respuesta en los comentarios. El que conteste mejor le invito a una cervecita. Eso sí, se tiene que venir aquí a Valencia, a España. Y le invito a almorzar y unas cervecitas. Estaría bien, ¿eh? Bueno, la respuesta a la pregunta de nuestro suscriptor es un rotundo y definitivo no. Y aquí es donde la confusión puede llevar a errores graves en tu estrategia de inversión. Para que no quede ninguna duda, vamos a desglosar las diferencias cruciales entre ambos, centrándonos en 3 aspectos fundamentales. El primero, la naturaleza del capital que hay detrás. Segundo, el riesgo de liquidación que implican. Y tercero, el propósito final. Y aquí es donde vas a poner rotulitos. Naturaleza del capital. Con el apalancamiento estamos hablando de deuda. Es capital prestado que tú debes devolver. Pero con el multiplicador estamos hablando de una valoración flotante. Son simplemente los efectos de un capital real que entra y sale del mercado, afectando el precio de forma exponencial. No hay dinero prestado en el activo base. Riesgo de liquidación. Si operas con apalancamiento, el riesgo de liquidación forzosa es altísimo. Tu broker puede cerrar tu posición para evitar que debas más de lo que puedes pagar. Sin embargo, con el multiplicador no hay liquidación forzosa. Tu riesgo es la volatilidad normal del precio del activo que posees, pero no pierdes tus XRP por una llamada de margen del multiplicador. Es la diferencia fundamental que debes entender. Propósito final. El apalancamiento es una herramienta activa de trading que el inversor elige para amplificar su exposición y beneficio. Mientras tanto, el multiplicador es un fenómeno pasivo del mercado, una característica inherente de cómo se valora tu activo. Tú no lo usas, simplemente ocurre cuando la liquidez y la demanda son las adecuadas. Y aquí viene la verdadera clave y la que explica todo el potencial de XRP. La utilidad. XRP está diseñado para la liquidez transfronteriza a través de servicios como el On Demand Liquidity, es decir, el ODL de Ripple. Los proveedores de liquidez usan XRP como un puente de valor entre monedas, y esto ya lo he dicho 1000 veces. Y son esos usos reales, esa demanda constante de utilidad en el mundo real, las que activan el efecto multiplicador y pueden disparar el precio y consecuentemente su market cap. No se necesitan trillones de entradas directas de inversión, se necesita que se generen millones en utilidad. Y esa es la diferencia clave, el secreto mejor guardado. Comprender que el multiplicador no es apalancamiento te libera de la limitación mental de que el market cap es un límite inquebrantable. El potencial de XRP no depende de que los inversores minoristas como tú o como yo inyectemos millones y millones, sino de que la utilidad de la red siga creciendo exponencialmente. Son esos flujos de liquidez institucionales, esos pequeños pero constantes impulsos de utilidad, los que, magnificados por este fenómeno, pueden llevar a XRP a valoraciones que hoy nos parecen inimaginables. Y no quiero hablar de cifras porque no quiero que os hagáis ilusiones. No quiero fomentar el FOMO. No quiero que a nadie piense que yo soy un vendehumos porque yo no te estoy vendiendo nada. No te estoy vendiendo un futuro mejor, no te estoy vendiendo un curso, no te estoy vendiendo la idea de que compres porque te vas a hacer rico. No, te estoy explicando las cosas, cómo funcionan, porque hay mucho desconocimiento. Ya no es una cuestión de cuánto dinero tiene que entrar, sino de cuánta utilidad y volumen se genere a través del XRP Ledger. Este es el secreto, la fórmula oculta, la verdad que transforma la duda en una visión clara de un futuro prometedor. Y aquí es donde te digo que si no has visto el último vídeo que publiqué, que te lo voy a dejar aquí, es que no sabes nada, porque sabes que Ripple ha integrado de forma nativa en el XRP Ledger a la stablecoin de Circle, es decir, a USDC. ¿Eso lo sabías? Vale. Si lo sabes, perfecto, pero ¿sabes qué implica? Pues si no sabes qué ha sucedido, pero si lo sabes, pero no sabes lo que implica, te recomiendo encarecidamente que veas el vídeo que te he aconsejado hace 10 segundos. Y eso es todo, amiguitos. Pues ya lo sabes. Por esto y un bizcocho, nos vemos el domingo a las 8.